Saludos a mis hermanos con la paz del Señor. Ya gozosa por poder estar en este lugar. Ya sintiendo su presencia. La verdad que mi corazón se goza. Es un compromiso tan grande poder estar acá en este lugar y poder estar hablando su palabra. Me tiembla todo el cuerpo. Yo decía a mi esposo, no sé si voy a poder, porque no es fácil estar acá de este lado. Y quiero compartir con los hermanos una palabra que primeramente Dios habla a mi vida con esta palabra y pude dar también un paso. En cuanto a mi trabajo, quiero hablar sobre una mujer, sobre Axa. No sé si muchos la conocen. Axa era la hija de Caleb. Se encuentra en Josué, capítulo 15, del versículo 13 en adelante. Quiero compartir con los hermanos. Quiero comentar un poquito. Yo, el año pasado, que como los hermanos saben que también el Señor habló a mi vida por el tema de la limpieza de la iglesia, y empecé a hacerme cargo de noviembre del año pasado. Y como todos también mis hermanos saben que yo tenía otro trabajo, y desde la pandemia, que gracias a Dios yo trabajaba home, después empecé a ir una vez a la semana, después 2 veces a la semana, y ya después empecé a ir 3 veces a la semana. Martes, miércoles y jueves yo ya no estaba en mi hogar, salía a las 5:30 de la mañana y ya volvía a las 5 de la tarde. Prácticamente ya no estaba en mi hogar, solo los lunes y los viernes que podía estar en mi casa. Y los viernes terminaba de trabajar, me desconectaba y venía para la iglesia. Y mi hogar lo tenía por ahí muy abandonado, los fines de semana por ahí entre los quehaceres de la casa. Los chicos y los tenía descuidado, no como uno quiere. Y hablábamos con mi esposo, pasábamos por ahí un montón de situaciones también con mi niño, que a veces llegaba a trabajar y me decía, deja el trabajo. Pero son 12 años y medio que estaba y me costaba tomar esa decisión, dar ese paso de obediencia. Y le pedí al Señor que Dios me dé una palabra, que Dios hable a mi vida, porque gracias a Dios, igual como a veces uno se aferra a las cosas materiales, Dios en la pandemia, cuando todos cerraban la tienda, yo pude abrir una tiendita en mi casa también. Y lo tenía más cerrado que abierto porque tenía el otro trabajo. Y estaba cargada con un montón de cosas. Y ya no estaba dando abasto. Entonces era tomar esa decisión. Y más o menos para marzo de este año Dios me habló con esta palabra. Recuerdo que estaba en la cocina de mi hogar. Y si hay algo que me gusta a mí es meditar la palabra. Me gusta mucho tenerlo a mano. Y Dios me manda que lea la Biblia y abro la Biblia y me encuentro con esta palabra acá en Josué. Y yo recuerdo a mis hermanos que yo leía esa palabra y yo leía y lloraba. No podía contener mis lágrimas. Se despertó mi esposo y vino y yo le compartí la palabra, sin entenderlo, hermano, todavía. Sin meditar en lo profundo, yo leía la palabra y solo podía derramar mis lágrimas delante del Señor. Y cuando fui meditando, le pregunté al pastor, el pastor me dio una guía, una ayuda también necesaria. Pero yo seguía sin entender cuál era el plan de Dios, cuál era el propósito, porque sabía que atrás de eso estaba la palabra. Recuerdo el día de mi cumpleaños, el pastor, que fue en abril, yo le digo, pastor, pero sigo todavía sin entender la palabra. Y el pastor me dice, primero, hija, me dice, es una salida.
porque cuando meditamos un poquito más adelante vamos a ver que Axa sale de lo seguro de su padre. Y me dice, primero sale de eso seguro y se tiene que abocar a la dependencia de Dios. Y yo le digo, ay, pastor, le digo, usted me está confirmando lo que yo vengo orando. Pero pasaban los meses, me dice el pastor, estos meses van a ser decisivos. Y en el mes de julio pude dar ese paso, pude ir a la empresa a hablar y di un paso al costado, salí por la puerta grande, después salí medio, hablé, arreglé y lo retiré y hoy puedo estar en mi casa, en mi hogar, con mis niños, puedo estar yendo a los actos, que parece algo chiquito, pero uno, cuando fui a retirar a la nena del jardín, un día me dice la señora, ¿y usted quién es mamá? Me dice, porque no me conocía. Así que yo le quiero resumir un poquito lo que antes de la palabra, hermanos, para meditar. Habla un poquito sobre Axa. Sabemos que Caleb era uno de los 12 escogidos que mandó Moisés a conquistar, a espiar la tierra prometida. Moisés había enviado 12 espías y solo ellos dos, que eran Josué y Caleb, que volvieron con esa buena noticia, con esa fe de que ellos podían conquistar esos lugares, que podían conquistar esas tierras que si bien ya estaban usurpadas, ya estaban tomadas, territorios que estaban tomados. Y Dios le pudo dar victoria, se pudo mantener. Le quiero compartir con la palabra, hermanos, sin tomar por ahí mucho tiempo. En Josué 15, como dice el capítulo 3 en adelante, dice: Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anak, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anak, a Sesai, a Imán y al Tamai, hijo de Anak. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat-Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare Kiriat-Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, que vendría a ser su sobrino. Y él después le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierras del Nehuel. Dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Usted sabe, hermano, que Caleb era un hombre de 85 años. Cuando él fue a espiar la tierra tenía 40 años. Si usted lee unos versículos atrás, unos capítulos atrás, Caleb tenía 85 años y ella había conquistado unas tierras y eran gigantes. Eran hombres en ese momento que eran hombres, no eran hombres normales, sino eran hombres grandes, o sea, gigantes que en ese tiempo había. Y ella había derribado esos gigantes. Y no es que él no podía derribar, sino que yo pienso que él quería asegurarse el bienestar de su hija también, a ver quién sería capaz, o alguien valiente, como Otoniel, que su nombre significa Dios valiente. Y Otoniel se ofreció y fue y conquistó la tierra. Y al momento de
si bien ya la tierra, ya tenían esa tierra porque el Padre ya le había dado esa tierra, cuando ya estaban yendo, porque después del casamiento ya iba para su tierra con su esposa, con Elsa, y dice su palabra que la persuadió para que volviese al Padre y que le pidiese tierras que le dé unas fuentes de agua, porque la tierra que le había concedido eran tierras áridas, que no eran tierras fértiles, eran tierras desérticas. Y Elsa no se conformó con esa tierra árida. Dice en Efesios 3:20, dice su palabra: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, muchas más abundantemente de lo que pidamos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice su palabra también en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque Dios honra al que tiene coraje de pedir. Y Elsa se había criado, si vemos un poquito más atrás, Elsa se crió en el desierto. Él vio las conquistas de su padre, él vio esa confianza de su padre y sabía cómo acercarse a su padre también. Ella no se conformó automáticamente, dice su palabra, que ella, cuando el marido la persuada que vaya a pedir al padre, automáticamente ella baja del asno. Eso es sinónimo de humillación, de reverencia. Ella no dudó un segundo en bajar y ir al Padre, porque sabía cómo acercarse al Padre. Ella sabía cómo acercarse en reverencia. Y a veces a nosotros nos pasa eso, hermano. Me pasa a mí. A veces no sabemos cómo acercarnos a nuestros padres. Pero Él está ahí, porque a Elsa cuando estaba volviendo, dice el Padre, ella le dice: ¿qué tienes, hija? Y así es el Señor con nosotros, nos pregunta, el Señor está atento, pero el Señor quiere que nosotros nos acerquemos. Por eso dice: pedid y se os dará. Pero Él quiere que nosotros nos acerquemos, por eso dice su palabra. Él honra al que tiene el coraje de pedir. Y a veces eso nos falta, a veces nosotros nos acercamos por ahí con nosotros con esa forma de exigiendo algo, pero a veces no es la forma. A veces Dios quiere que nosotros nos humillemos y vayamos ante el Señor, que nos presentemos con esa reverencia a nuestro Padre. Porque un poquito más adelante, ahí en Mateos 11 dice: cuanto más, dice su palabra, cuanto más nosotros, siendo malos padres, dice, sabemos dar buenas dádivas, dice, a nuestros hijos, cuanto más Él nos dará. Pero a veces nos falta eso, nos falta a veces esa confianza, el saber acercarnos al Señor, pero con esa humildad, con esa reverencia ante el Señor. Y en Isaías 44:3 también me anoté un versículo que dice: porque yo derramaré aguas sobre sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición serán tus renuevos. La verdad que el Señor, con esta palabra, el Señor me guiaba que yo tome esa decisión que me costaba, porque yo ya no iba a tener ese sueldo seguro que de todos los meses que contaba. Ahora mi dependencia es de Él. Yo tengo que ir ante Él en reverencia, tengo que ir ante Él en humillarme. Pero el Señor me promete que el Señor me va a dar esas fuentes de arriba y esas fuentes de abajo. Y yo me anoté acá, mis hermanos, y con la ayuda del pastor me había dado qué significan las fuentes inferiores y las fuentes de arriba. Las fuentes de arriba, mis
del Espíritu Santo es la revelación de la palabra y la unción divina. Y las fuentes inferiores son los recursos prácticos y terrenales, sabidurías, estrategias que Dios nos pone a nuestra disposición. En Génesis 12:2 tenemos esa promesa para todo el que cree, porque nosotros somos la luz y la sal de este mundo, pero depende de nuestra acción, de cómo accionar, depende de cómo utilizamos esas fuentes que el Señor provee para nosotros, porque el Señor no nos quiere dar solo esas fuentes de abajo, solo esas aguas que están, solo lo material. El Señor, cuando el Señor nos da por completo. El Señor primeramente nos da la parte de arriba, esa fuente que necesitamos, que es la sabiduría, ese conocimiento más de Él, porque Él quiere llenarnos con todo, y Él quiere darnos todo, pero depende de nosotros, porque esta actitud que hizo que tuvo Axa, esta reverencia que automáticamente ella descendió delante, fue al Padre a pedir, y por ese coraje que tuvo Axa de acercarse al Padre y saber cómo pedir, porque ella no fue como exigiendo algo, sino que ella fue y se acercó y le pidió ese don, le dijo al Padre: concédeme un don. Y eso a veces el Señor está esperando de nosotros, que nos acerquemos y le pidamos al Señor ese don, esa ofrenda, ese tesoro que Él tiene, porque Él tiene cosas tan lindas para nosotros. A veces nosotros no estamos preparados, o como dice ahí en Santiago 4, un versículo que no recuerdo que me tenía ahí anotado. A veces pedimos mal, o no sabemos pedir, o a veces pedimos solo para nuestro bienestar. Pero cuando aprendemos a pedir al Señor, Él va a suplir todo y vas a tener para dar, dice su palabra. Pero está en nosotros que podamos saber acercarnos al Señor. Y en Salmos 1:3 dice su palabra que seremos como árbol plantado, dice, y juntas corrientes de agua, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, dice su palabra. Jesús nos pregunta: ¿qué queremos? ¿Qué queremos de Él? ¿Cuál es el don que necesitamos? Esa presencia, esa sanidad, esa liberación, conocimiento, fe. Él tiene todo para darnos, y en abundancia. Yo la verdad que no quiero agregar nada más, solo yo doy gracias a Dios por esta palabra que el Señor primeramente hablaba en mi vida. Yo quería compartir con mis hermanos, que pueda también ser de bendición para cada uno, y que podamos ser como esa mujer, como Axa, tener esa inteligencia y saber obedecer cuando el Señor nos llama, que podamos acercarnos con esa reverencia, con esa humildad del Señor. Y el Señor está ahí atento, con sus ojos, esperando que nosotros tengamos ese coraje de poder acercarnos a Él y poder pedir lo que necesitamos. Y el Señor estará supliendo todas las necesidades. El Señor estará concediendo eso más, ese deseo que tenés en tu corazón, que parece difícil, que parece imposible. Para Dios no hay nada imposible. Él puede conceder cada uno de los deseos de los corazones, pero está en nosotros que podamos nosotros dar ese paso de obediencia y poder acercarnos al Señor, para que Él pueda estar obrando en nosotros y Él pueda suplir y concedernos esas fuentes de arriba y esas fuentes de abajo, y poder confiar en Él. Se le dejo, hermana, para que pueda.